Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición del Resumen Me Río, porque bueno, estaba ahí. Saludando. Estábamos saludando. Él se anticipó, saludó, hizo todo. Qué días, ¿no? Qué días, ¿Cómo sí. estamos? Esa es la pregunta. Bueno, bienvenido José y Mauro, mi nombre es Lourdes López, estamos acá intentando ocupar la figura de la gran Luciana Fernández, que bueno, por razones de votación y de cumplir con el deber cívico, viajó hasta su provincia a votar y la vamos a tener acá en nada, en cuestión de horas. Pero bueno, Nos va a traer datos. ¿qué tema? Nos va a traer datos porque también fue una de las provincias en las que ganó La Libertad Avanza. Sí, sorpresa. 16 provincias fueron en las que se impuso, total sorpresa. Recién estábamos hablando con alguien que yo saludaba cuando empezó el programa, justamente respecto de si se habían equivocado o no los encuestadores. Yo creo que no se equivocaron tanto esta vez. Pero hubo algo que obviamente no vieron venir, que fue lo más importante, obviamente, o que lo soslayaron, me parece. Independientemente de eso, bueno, acertaron el tema de la interna principal que se iba a jugar dentro de Juntos por el Cambio. ¿Te Pero sorprendió el resultado ¿la de Juntos por el con los Cambio? números de Juntos por el Cambio? Por lo que se venía venir en la previa y por lo que terminó pasando. Yo creo que por los datos que se revelaban fue más amplio, porque se revelaba una paridad más extrema. Sí. Me parece que, pero lo que se palpaba, lo que decían los propios protagonistas, también me parece que fue un resultado que se veía venir, que Horacio Rodríguez Larreta no lo veía venir, obviamente, o lo esperaba que pudiera revertir esa situación. Pero bueno, lo que él pensaba en un voto oculto que en realidad existía, pero lo tenía otro. Claro. Y entonces, y ese otro El tampoco voto lo veía oculto, venir. algo, viste, como que, no sé, es Medio algo... esotérico, ¿no? Sí, Pero, sí, es como el misticismo que digo, desde que existen las PASO creo que es la primera vez en la que un resultado puede llegar a cambiarlo todo de cara a las generales, pero a cambiar hasta el sentido del balotaje. Digo, no sabemos qué puede llegar a pasar con respecto a una segunda vuelta o a una primera vuelta inclusive. así es, sí. Puntualmente también otro de los temas que se destacaban el día de ayer, esto era de los famosos 3/3, que fue como más o menos se terminó dando, ¿no? Que más o menos los números fueron repartiéndose entre el 20 y pico y el 30%. Y bueno, un país que está también revolucionado por cuestiones económicas. Estoy acá leyendo en la agenda ley de alquileres y con esto también tenemos que hablar inevitablemente del dólar. Entonces, hoy tuve la oportunidad de estar recorriendo más temprano las casas de cambio y el blue, bueno, está por las nubes realmente. Son cuestiones que hay que tocarlas. ¿Por qué? Porque también hay que seguir pensando en lo que nos plantea la agenda política de cara a octubre. Digo, esto no se termina acá, al contrario, esto empieza, o quizás es un disparador para lo que va a venir. Y también, por supuesto, pensando en los próximos 4 años, ¿no? Obviamente, pensemos que si nos referimos al cronograma electoral, bueno, a partir de ahora tenemos 2 meses y 9 días para las elecciones. Después, según lo que pudimos ver ayer, evidentemente habrá un balotaje también y será otro tiempo más que ahí ya no los tengo contados, pero son 2 meses más. Sí. Un mes. Un mes, más. es en noviembre, 19 de sí. noviembre. Así es. Y ese es el tiempo que bueno, se ¿Sabes que irán un mes cumpliendo. más? Yo creo que no sé. No, chicos, basta. Sí, Chicos, sí, basta sí. porque me van a tener que internar. No, pero es verdad, o sea, realmente todo lo que conlleva Correcto, sí. la especulación, el ida y vuelta, la cuestión económica, que es lo que más nos importa, porque obviamente la vida política está ligada a nuestra vida económica, o sea, no es tan sencillo. Totalmente, bueno, cuánto influye la cuestión económica y cuánto influye, muchos dicen, también cómo terminó la campaña la semana pasada, que bueno, terminó con una cuestión que era la cuestión de la seguridad, invadida por la seguridad. Lo hablábamos también la semana pasada de cuánto es lo que influye electoralmente la cuestión de los temas de seguridad en la cuestión electoral. Muchos consultores te dicen que eso es de mucho impacto, pero no influye necesariamente, yo no sé. El tema de la inseguridad. Creería que sí. Y fue una semana previa muy compleja en materia de hechos importantes, manifestaciones, represiones,
homicidios, bueno, temas que realmente tienen mucho que ver con la justicia y ahí es un tema también en el que hay que hacer bastante foco. Pero bueno, no me quiero ir tanto del tema. Ahora sí, cuando hablamos de dólar hay que ver qué va a pasar con la canasta básica. Ujú. Y vos recién tocabas la cuestión de las encuestas y de realmente la especulación, ¿no?, que puede llegar a venir a partir de los próximos meses. Pero tenía una idea, pero se me acaba de ir, realmente la tenía ahí. Y bueno, después va a volver, sé que va a volver. A volver. Pero quería Sí, decir sí. algo con respecto a al tema de las encuestas y de qué realmente se puede llegar a esperar en el próximo tiempo, ¿no? Sí, sí, y a propósito de los 2 tercios que vos citabas recién, bueno, en eso se acertó. ¿Sabes cuándo empezaron a hablar de los 2 tercios? Yo hoy escribí algo porque a mí me lo habían dicho, yo lo escribí también, me lo dijeron en marzo cuando se sorprendieron. Un sorprendido dirigente de Juntos por el Cambio me Sí. lo comentó, me decía, acá sí, hay 3 tercios, así está dividido el Sí, tema. sí, sí, Ellos sí. de todas maneras decían, estaban, veremos a ver cómo evolucionaba Ay, me todo el acordé, tema. perdón, Dime, lo de a la ver. corrida cambiaria, porque muchos decían no, Mm. porque si gana tal, la corrida va a ser así o no va a haber tanto. No. La corrida cambiaria sí iba a dar y la presión sobre el dólar iba a estar frente al resultado que se diera, ¿no? Yo Sí. creo que es independientemente eh, proporcional a al partido que ayer salió primero en las elecciones, ¿no? Sí, y no hay, de todas maneras, no hay nada resuelto, eso hay que tenerlo en cuenta. Los 3 tercios de los que estamos hablando están comprendidos dentro de 3 puntos. Hay 3 puntos, es increíble el resultado, de 3 puntos que lo Sí. distancian. No hay nada definido. Habrá que ver de qué manera se trabaja cada sector pues de acá hasta el 22 de octubre. Obviamente hay alguien que ganó las elecciones de ayer, que hoy, yo lo comentaba también, hoy tiene más votos que ayer, seguramente porque es lo que sucede con el ganador, y menos votos que mañana, seguramente, pero habrá que ver Porque desde que cuánto termine el dura. escrutinio. Claro, sí, sí, pero aparte también el hecho de que, bueno, te da un empuje muy Sí, el importante el hecho de hecho de estar haber. primero. Sí, y sobre todo con el efecto sorpresa. Pero Ujú. después cuando se empiezan a acomodar todos los melones, Sí. entonces me parece que, bueno, tiene un final abierto que, bueno, tiene repercusiones como la que tuvo hoy en los mercados, que seguramente, bueno, viviremos unos días De mucha complicaditos. especulación, muy complicado realmente. Yo amo que vos lo cuentes de la forma más seria, pero yo realmente lo veo como algo catastrófico. No es realmente para tomárselo así, pero sí hay que trabajar y ocuparse para votar de manera consciente en octubre. No me refiero puntualmente a ningún tipo de partido político, ni mucho Sí, menos, pero creo que realmente seguir a lo que uno mejor le puede eh, funcionar y pensando sobre todo en la economía de cada uno, ¿no? Uno a obviamente. veces elige, pero piensa capaz en otras cuestiones y no tanto en la economía. Digo, la economía es lo que te va a dar de comer, lo que te va a permitir progresar, o sea, Obvio. es simplemente eso. Pero bueno, nos vamos a ley de alquileres y particularmente lo que decía Luis Di Giacomo, el diputado que estuvo también hablando de ese tema hace ya bastante tiempo. Bueno, escuchamos lo que decía. Nosotros tenemos un posicionamiento respecto de esto, pensamos que hay que dar un marco adecuado, el marco actual de ley no es el correcto, no le sirve ni al propietario ni al inquilino, y la incertidumbre es lo que más daño hace, porque ahí es donde lo que está sucediendo hoy en día, y en esto no hay que engañarse, es que es un elemento más que entra en la informalidad más absoluta. Nadie registra, o por lo menos la mayoría de la gente no registra los alquileres, no los inscribe, se hacen en negro, por lo tanto, en la realidad sucede algo totalmente distinto a aquellos que desde la ficción hablan de los derechos a proteger. Entonces, creo yo que hay que retrotraerse, hay que pensar de nuevo en que en una Argentina que tiene paritarias trimestrales no podemos poner un aumento anual. Creo que tampoco hay que dejar todo librado al libre albedrío y que cada uno haga lo que quiera, porque el sector más débil, que es el de los inquilinos, siempre pierde. Creo que hay que hacer un estricto control sobre el sector inmobiliario. Yo distingo claramente
los propietarios de un sector inmobiliario que gana con las transacciones, gana con los contratos, gana con la intermediación y con las comisiones. Yo tengo que respetar y defender los derechos de inquilinos y propietarios y controlar férreamente y regular la actividad de quienes están en el medio intermediando. Muy bien, bueno, un tema que obviamente ya está pensándose de qué forma va a avanzar en estos próximos meses, cuándo va a ser la próxima sesión, si puede llegar a entrar en el temario de sesión, también entendiendo cómo es la situación actual y frente al déficit habitacional que venimos teniendo ya hace bastante tiempo. Pero hay placas, queremos saber qué tiene hoy para desarrollar el gran José Di Mauro con respecto a alquileres, qué es lo que se viene, el debate próximo será ley de alquileres, ahora te lo respondemos. A priori es lo que está establecido, veremos si así sucede, porque bueno, está la Cámara de Diputados recuperando la actividad a partir del hecho de las elecciones. La semana pasada tuvimos el receso de la semana previa a las elecciones. Bueno, en estos días se irán reacomodando las cuestiones. Habrá reuniones seguramente. ¿Por qué? Porque recordemos entonces que en la sesión de julio pasado, vamos a refrescar un poco qué es lo que pasó. La oposición lanzó en el recinto una propuesta para sesionar el próximo 23 de agosto para tratar la cuestión de la ley de alquileres y de eso vamos a referirnos justamente porque a priori es la sesión próxima que habrá el miércoles que viene. Ya falta muy poquito nomás. Cuando se hizo la propuesta esa de sesionar ese día, se pensó en cuándo, que esta semana seguramente todos los sectores iban a estar reacomodándose posteriormente a las elecciones y que la próxima semana, bueno, esa semana seguramente volverá la actividad plena a la Cámara de Diputados y entonces, ¿por qué no? Si tiene que haber sesión, es ese miércoles. Pero la propuesta surgió, recordemos entonces, luego de proponer la oposición, el tratamiento sobre tablas de la derogación de la ley 27.551 sancionada en 2021, recordamos siempre que fue en plena pandemia, y de una ley que claramente fue muy golpeada a partir de la inflación, obviamente. Bueno, veamos entonces. La propuesta de derogación fue elevada ese día por el diputado Hernán Lombardi del PRO. Él dijo, vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco dónde estamos parados. Sí. A 3 años de la vigencia de la ley de alquileres, hay valores que subieron un 600%, los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta, no hay oferta, expresó el diputado Lombardi. Él decía que fue una ley que es una ley que no funcionó, que ellos decían también que reconocían en esa intervención que tuvo en el recinto, dijo que hubo anuencia de nuestro bloque, que los inquilinos están angustiados y hay que darle una solución. Recordemos, obviamente, que esta ley se debatió entre 2017 y 2018, se debatió mucho, sí. Es la conocida como la ley Lipovetsky. Lipovetsky era el presidente entonces de la Comisión de Legislación General, entonces él estaba muy contento con que la llamaran así, ya no está más contento con que la llamen así. No fue el único que intervino, fue la cara visible de ese debate, hubo muchos proyectos que se introdujeron. Y hablamos con Lipovetsky en su momento, él decía, bueno, el tema es que con la inflación es imposible que una ley funcione. Y bueno, ¿qué le contesta? Estoy viendo esto, hay valores que subieron un 600%. Mira vos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? O sea, hola, ¿qué tal? Desde el principio, esto sería, se establece digamos, el valor desde el principio del contrato hasta cuando finalizan los 3 años. ¿Así? Y si calculas más o menos un 100%... ¿Cuánto será? ¿Un 100% por año? Este año fue. Este año fue 100%, 100%, claro. Un poco más del 100%. Y te digo los que van teniendo cada 6 meses, claro. Actualización. Y hay un poco una cuestión de que se está produciendo con este mercado que se rompió, sí. Con una ley que se rompió también. Hay un poco que ya directamente se la está transgrediendo a la ley. O sea, hay una ley que piden modificar, pero que per se también se ha modificado a partir del hecho de que la gente, propietarios, inquilinos, están haciendo, sobre todo el tema de los propietarios, un poco lo que, aprovechando la situación y teniendo en cuenta también que la situación es complicada para todas las partes, haciendo al margen esta ley. Veamos la próxima placa. ¿Qué le contestaban a esa propuesta de derogación que había hecho el diputado Lombardi?
Veamos qué le contestaron desde la otra vereda. Miriam Bregman le contestó de la izquierda, rechazó la propuesta de derogación, recordemos, asegurando que esa iniciativa no ataca a la ley de alquileres por las deficiencias que tiene, sino que lo que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario. Ella dijo que la ley claramente tiene muchas críticas, pero acá se la trata de empeorar y no de mejorar para los inquilinos. Claro. Ella agregó esa vez, entonces totalmente en desacuerdo. Miriam Bregman fue una de las que más trabajó en pos de poderla modificar de alguna manera, ¿no? A modificarla, sí, justamente. Recordemos esto y tuvo 3 reuniones informativas, pasaron casi un centenar de invitados en esas oportunidades, expresaron mucho. Yo creo que todos, cuando se hizo el debate para ver qué se hacía con la ley de alquileres, un debate que durante buena parte lo manejó desde la Comisión de Legislación General, quien hoy es la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, porque justamente ella era en ese momento en su condición de presidenta de la Comisión de Legislación General, y durante ese debate ellos decían que yo creo que el oficialismo había ido con una idea y después la modificó durante el debate, cosa que es bienvenida, el hecho de que escuchen lo que se dice en esas informativas. Entonces, escuchando a los inquilinos, por ejemplo, hubo cosas que no quisieron modificar y ahí empezaron las cuestiones. ¿Qué cosas no querían modificar? Por ejemplo, el tema de los años de los contratos, los 3 años. Y esa es una de las cuestiones en las que entraron en colisión con la oposición. Veamos la próxima placa que decía en esa oportunidad Germán Martínez, presidente del bloque oficialista. Recordó que se estaba proponiendo un proyecto que no tiene dictamen de comisión. Recordemos, esto es la réplica que le dio a Lombardi. Cuando uno trata un tema de esta sensibilidad, si no es que está en modo electoral, obviamente, y claramente era lo que había un tufillo electoral, lo tiene que hacer con la suficiente altura para plantear el debate con la profundidad que lo reclama. Y en segundo lugar, lo que tiene que hacer es escuchando absolutamente a todos, como sí se hizo en el plenario de comisiones. Claro, el plenario de comisiones, ya uno hay que hacer mucha memoria para ver cuándo había sido que se emitió dictamen. Hay muchos que ni siquiera recuerdan que hay dictamen. Hay 2 dictámenes y tiene un año ya. Después vamos a mencionar cuando se hizo el dictamen. En esa oportunidad también intervino quien escuchábamos recién, Luis Di Giacomo. ¿Cómo había terminado? Particularmente era un dictamen de mayoría y uno de minoría. De minoría, que se daba la particularidad de que el de mayoría, que era del oficialismo, tenía menos posibilidades de salir en ese momento que el de minoría. ¿Por qué? Porque tenía mayoría en las comisiones, en ese plenario que lo manejaba. De la oposición. Claro, pero la oposición tenía los votos. ¿Por qué? Porque había acordado con el interbloque Provincias Unidas unas modificaciones en las que estaban de acuerdo. Por eso escuchábamos a Luis Di Giacomo, que es una de las personas que más ha participado en este debate, y había cuestionado acá puntualmente de la palabra, en este caso de la diputada Camaño, que se había puesto de acuerdo, habían establecido y se habían puesto de acuerdo con la oposición para hablar de este tema y de alguna forma poder llegar a un dictamen y a una aprobación, más que un dictamen, sino una aprobación y elevarlo al recinto lo más pronto posible. Y ella fue con ella por participar de la comisión fue quien puso la firma que faltaba en el dictamen, a partir de una sugerencias del compañero de Di Giacomo del interbloque Provincias Unidas, que es el diputado Agustín Domingo, y que ellos promovían una cosa que después se echaron atrás un poco porque no estuvieron muy convencidos con la dinámica que había tomado ese dictamen. Entonces, lo que se presumía que iba a ser una llegada al recinto, que hasta le habían puesto fecha para el debate, ir a Suerte y Verdad a ver cuál dictamen se imponía, y al final, como ninguno de los dos quería perder y ninguno de los dos tenía los votos para ganar, entonces fue un suma cero y se postergó el tema. La cuestión es que en ese momento, recordaron que no le encontraban la vuelta para avanzar con el tema y finalmente rechazaron la propuesta de Lombardi para derogarlo, y entonces, horas después, durante esa misma sesión, el presidente del bloque radical, Mario Negri, pidió la palabra para anunciar que 11 bloques habían firmado una nota para ratificar el pedido de sesión especial para el día 23 de agosto a las 12,
con el objeto de considerar los proyectos y dictámenes, todo lo que esté girando alrededor de la ley de alquileres. Eso fue lo que dijo en ese momento. ¿Por qué? Porque después de que se había rechazado la posibilidad de ir a debatir la derogación de la ley, fueron por más desde la oposición y propusieron, a avanzar en una sesión especial. Entonces le dijeron, bueno, miren, desde el oficialismo o desde la presidencia de la Cámara, hagan un pedido formal y lo hacemos. Claro. Lo hicieron en el durante, en las horas que sucedieron a esa propuesta. Bueno, se hizo la presentación de lo que se anunció como que eran 11 bloques, después eran más. Lo veremos en la próxima placa, que fueron 13 los bloques firmantes, así que en teoría, a priori, y teniendo en cuenta los bloques, y vamos a mencionarlos, ya que estamos, Mario Negri de la UCR, Cristian Ritondo del PRO, Juan López de la Coalición Cívica, Carla Carrizo de Evolución Radical, Carlos Gutiérrez, Córdoba Federal, ya salimos de Juntos por el Cambio, ya tenemos del Interbloque Federal, Luis Di Giacomo, acá incluimos Provincias Unidas, o sea, el número va a estar. Javier Milei también lo firmó ese día, de La Libertad Avanza. Carlos Zapata, que también está dentro de Juntos por el Cambio, Ahora Patria. Paula Moedo, también de Juntos por el Cambio. Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. José Luis Esper, de Avanza Libertad. Marcelo Rego, ya gobernador electo y está dentro de Juntos por el Cambio. Y Alejandro Topo Rodríguez, del Interbloque Federal. O sea que está el número, teniendo en cuenta las firmas que hubo, para sesionar la semana que viene. A tal punto fue que se dijo entonces que, bueno, veamos a ver si el Frente de Todos también se suma. A priori no lo hizo ese día, por lo menos, y quedaron en seguir negociando. Veamos la próxima placa, entonces, ¿qué es lo que decía en esa oportunidad la presidenta de la Cámara? Que algo del tema sabe, porque justamente es la que había manejado el debate durante toda esa primera etapa. Cecilia Moró decía, sería importante que de acá al 23 se trabaje en este tema, ya que es una cuestión que tiene dictámenes de comisión y que las comisiones vinieron tratando hace mucho tiempo. Si este tema no fue resuelto hasta acá es porque no tuvo consenso. Ojalá lo puedan encontrar de acá a la próxima sesión. Pero ¿qué pasaba? Había elecciones en el tiempo intermedio, así que si hay que alcanzar un acuerdo con los dictámenes, es el tiempo de esta semana, o sea, hay 10 días para alcanzar un eventual acuerdo para ver qué es lo que hacen, porque seguramente hay propuestas de... Yo te digo, la realidad es que justo en esta situación de descontrol del dólar, que no saben cómo bajarlo, quieren bajarme y no saben cómo hacerlo, como dice, porque realmente es muy difícil, y es muy difícil poniéndonos todos en el lugar de un político hoy, agarrar esa papa caliente, realmente es complicado. Y puntualmente, ¿por qué no se pensó esto antes? ¿Por qué se pospuso tanto la ley de alquileres pensando en la situación que va a venir? Que en un momento donde hay un desorden por razones obvias, venir a trabajar esto, ¿no? Bueno, obviamente que esperemos que en 10 días y pegándonos seriamente a la información se pueda llegar a dar algún tipo de acuerdo. Pero quiero que escuchemos la palabra, en este caso, del diputado Herrera del Frente de Todos, porque esto era lo que decía. Nosotros no podemos, esto es también algo que nosotros le debemos a la sociedad, tanto del oficialismo como de la oposición, le debemos una ley de alquiler. Por lo tanto, debemos trabajar en esto y debemos acercar a las partes, es verdad que en un contexto inflacionario nada bueno puede salir, ¿no? Porque vamos a tener una vez hecha no va a ayudar, pero me parece que tenemos que ceder algunas posiciones y tenemos que trabajar en darle un beneficio o darle una respuesta a miles y miles de inquilinos a lo largo y a lo ancho del país. Hoy prácticamente en La Rioja las actualizaciones no tienen nada que ver con la actualización de precios respecto de la ley, como está planteada la ley de alquileres, ¿no? Porque prácticamente una actualización de esa naturaleza dejaría a todos los propietarios sin alquileres o dejaría a todos los inquilinos sin alquileres, ¿no? Porque prácticamente
al ser un contrato y al ser un acuerdo de voluntad y al ser un acuerdo de partes, buscan otros mecanismos de actualización de estos contratos de alquiler para poder seguir. Pero me parece que nosotros como Estado, nosotros como miembros de reguladores de esto, ¿no? Como hacedores del derecho, tenemos, ¿no?, hoy que ponernos de acuerdo en darles una ley a todos los argentinos y argentinas. Bueno, es parte también de este debate que se da día a día frente a la imposibilidad de alquilar en precios relativamente alcanzables, porque los sueldos, convengamos que siempre están por debajo de la inflación o intentando alcanzar la inflación, y además un déficit habitacional donde no terminan o donde más bien terminan perdiendo los dos, tanto el propietario como el inquilino. Sí, y estamos hablando de un universo de 9 millones de personas que están, o sea, que es un universo tan grande como para que amerite que, le encontrarle una solución. Y sorprende que en tiempos electorales no se haya puesto mucho más esfuerzo en tratar de encontrar, hacer aportes. A mí me parece que, el problema es que en realidad, en la medida que existe una inflación muy elevada, no hay ley que soporte el tema, entonces evidentemente se va a complicar el tema. Muy bien. Bueno, momento de hacer pausa. Quédense con nosotros porque a la vuelta vamos a seguir hablando de todo esto que está pasando con ley de alquileres, quiénes hablaron, cuáles son las posturas, tema de dictámenes, cómo fue avanzando también en las comisiones esta ley o este proyecto que tiene un dictamen de mayoría y otro de minoría. Toda la vuelta de la pausa acá en el resumen en Diputados TV. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declararlo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Esta ley, que es una ley de eutanasia y suicidio asistido, lo que hace es otorgar ese derecho bajo determinadas condiciones, ¿no? Que sea una enfermedad o un padecimiento que incurable y que la persona manifieste, por supuesto, su voluntad. No lo puede decidir un tercero, es solo una decisión personalísima. Es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral, que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones. La cantidad de efectores de centros de salud que ofrecen este servicio, ¿en cuánto aumentaron? Se duplicaron desde la sanción de la ley. Pasamos de 900 efectores a 1.800 efectores en 2 años, que además tiene una distribución geográfica interesante, entonces eso hace que no estén todas las barreras salvadas, pero definitivamente la posibilidad de acercarse a un centro de salud o a un hospital a recibir servicios está.
Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Punto Género, lunes, 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Bueno, continuamos en el resumen, obviamente por la pantalla de DTV, y hay que seguir hablando de ley de alquileres, porque cómo se piensa o se pretende de alguna forma poder acelerar su tratamiento en la sesión, que finalmente pueda estar en temario nuevamente y trabajarse. Así es, bueno, entonces estábamos en que se había pedido todo, habíamos quedado en que se apunta a hacer esa sesión del 23 de agosto. Bueno, vamos a repasar un poco el tema de los dictámenes, en qué habíamos quedado entonces, sí. Y lo veremos en la próxima placa, que los dictámenes datan del 22 de junio, pero no del 22 de junio el 22 de junio de 2022,
En esa oportunidad se alcanzó un acuerdo finalmente, que es el que referíamos nosotros, un dictamen de mayoría, que es del Frente de Todos, mientras que por Juntos por el Cambio y bloques federales suscribieron uno de minoría que modifica la norma. A mí me tienta a decir que el dictamen de mayoría, y para muchos no modifica tanto la ley existente. Yo creo que en definitiva sí lo hace, porque le hace nuevos aportes, pero hay algunas cuestiones en particular que no cambia. Reivindica de alguna manera la ley actual en cuanto a mantiene el plazo de 3 años en los contratos, que ese es un pedido especial que han hecho los inquilinos. Así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina el IPC y el RIPTE, otorga más facilidades a los inquilinos en la presentación de garantías también, y contempla los incentivos fiscales, que fue un aporte que se le hizo durante el debate. En el dictamen de minoría vuelve a 2 años el tema de los plazos de los contratos, el plazo mínimo. En cuanto al precio del alquiler, debe fijarse como un valor único y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses. Ese detalle... O sea que ya pasó más de un año. Más de un año, y pasó mucha inflación en el interín, entonces modificó la cuestión. Vale, claro. O sea, más allá de los meses... ¿Tienen que pasar nuevamente por presupuesto y Hacienda o no? No ha perdido estado parlamentario, pero en ese momento, por ejemplo, había la discrepancia que había existido entre los propios firmantes del dictamen de minoría, tenía que ver con lo que acababa de mencionar respecto a los intervalos. Esos 3 meses, y entre 3 y 12 meses no le cerraba a una de las partes el tema de 3 meses, que fueran 3 meses. Ahora bien, pasó tanta inflación en el interín, que hoy por hoy yo creo que desde el oficialismo hay sectores, y lo sabemos porque lo han dicho públicamente, hay sectores que hasta están dispuestos a están más cerca del dictamen de minoría que el de mayoría. Desde el oficialismo estamos hablando. ¿Por qué? Por ejemplo, dicen que el tema de los 3 meses de modificación, de ajuste de los precios, estaría hasta bien, teniendo en cuenta tanta inflación que hay. ¿Por qué? Porque dicen que se han acordado paritarias trimestrales. Claro, hay que tener en cuenta que alquilan todos, y el sector paritarias no tienen todos, tienen los sectores formales. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. Pero independientemente de eso, yo lo que creo es que el sector de Juntos por el Cambio, hay divisiones dentro del mismo Juntos por el Cambio, y hay un sector que me parece que va a ir directamente por la derogación de la norma, y es lo que está ganando adeptos dentro de esa bancada. Avanzar con la derogación, que no es justamente lo que quiere el resto en particular, pero bueno, es un poco porque teniendo en cuenta que con tanta inflación no va a haber cambio que satisfaga a todas las partes. Exacto. Pero algunos hay que están promoviendo que se hagan modificaciones, y lo veremos en la próxima placa. Por ejemplo, ahí veía que, por ejemplo, hay organizaciones, y me pareció interesante traerlo a colación, porque ya que se va a volver a debatir un poco modificaciones, porque la idea es un poco llevarla al recinto. Este tema es las organizaciones que impulsan una serie de modificaciones: son la Cámara Inmobiliaria Argentina, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, la Asociación de Empresarios de la Vivienda, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y la Fundación... Hay que ver qué pretende cada uno. Sí, perdón, la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios. Para desarrollos inmobiliarios. Hay que ver el tema de, esto va a sonar quizás crudo, pero hay que ver el tema de lo que pretende cada uno, ¿no? Porque obviamente para que ninguno pierda, y frente a un panorama de inflación, déficit habitacional e inestabilidad económica, bueno, ¿qué tiene para aportar cada una de estas entidades, ¿no? Claro, cámaras, asociaciones, federaciones y demás, que tienen que ver con la parte inmobiliaria. En este contexto se daba el hecho de que yo había leído que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hace 2 semanas en el mercado había 50 viviendas en alquiler. Provincia de Buenos Aires estoy hablando. 50 viviendas en el mercado para alquilar. Por Dios.
En la ciudad de Buenos Aires había 100 viviendas o 90 viviendas, una cosa así. Eran números ridículos para contemplar las necesidades, obviamente, de todos. Entonces, estos empresarios aportaron unas modificaciones. Veremos a ver en la próxima placa qué pretende esta propuesta. Generar un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres en el corto plazo. Eso por un lado. También sugieren, y lo veremos en la próxima placa, sugieren que el precio de los alquileres se establezca como un valor único y por periodos mensuales, permitiendo ajustes cada cuatrimestre. Es ya un punto intermedio, no los 3 meses, pero sí los 4 meses como mínimo. Sí. Además se plantea que no se permitan bonificaciones ni otras metodologías que puedan confundir al inquilino, decían también. A ver, veremos otra. Sugieren que... No, a ver, la próxima. En cuanto a la fórmula de ajuste de las locaciones, el proyecto estipula que los incrementos estén basados en un índice conformado por partes iguales de las variaciones mensuales de los índices de precios al consumidor, del INDEC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, el RIPTE, que es publicado mensualmente por el Banco Central. Esta nueva fórmula reemplazaría al actual índice de contrato de locación, el cual ha sido objeto de críticas debido a su impacto en medio de una alta inflación. Y por último, la última placa nos indica que además la propuesta busca reducir el plazo mínimo legal de los contratos de alquiler a 2 años. El plazo actual de 1 año resulta insuficiente en un contexto inflacionario desequilibrado y ha generado problemas como una aceleración en los precios, retracción de la oferta y dificultades para ambas partes contratantes. Marcaron las entidades inmobiliarias que en definitiva están preocupadas por este tema. Me pareció interesante traerlo al debate porque evidentemente si van a abrir el texto, el proyecto para debatir modificaciones, bien vale la pena tenerlas en cuenta y sobre todo para un sector importante que es lo que busca es la derogación, que bueno, que atienda alternativas que puedan darse y generar alguna señal, que es lo que está esperando la sociedad. No sorprendería tampoco, a ver, porque la pregunta del millón es, ¿habrá sesión el miércoles entonces, el miércoles 23, como promovieron todos? A priori uno diría que sí. Lo que ha sucedido en otras oportunidades, por ejemplo, con ley de alquileres y con crédito SUBA, que esas convocatorias terminaban derivando en una especie de apriete para, bueno, debatirlo por lo menos en comisión, porque uno no se imagina que el tema termine siendo debatido, lo que tendría que hacer la comisión, debatido en el propio recinto. Sería muy engorroso, muy complicado y difícilmente saldría algo bueno de ese debate, salvo que lo traigan ya debatido y que anuncien directamente las modificaciones y que vengan con los votos aparte. Y para darle un poco más de celeridad, ¿no? Así es, porque es algo que necesita urgentemente, porque aparte toda modificación, ¿qué es lo que pasa con este tema? Cada vez que anuncian, vamos a tratar el tema del 23, bueno, ¿qué harías vos si tenés un lugar para alquilar? Me preparo. Y esperás. Yo no voy a alquilar hasta que no definas este tema, no lo pongo, porque ¿qué pasa si me modifican el contrato? Que es una de las cosas que están discutiendo, de 3 años a 2 años, y bueno, espero que salga la ley. Y así ha pasado. Y durante todo el debate es una de las características que ha pasado este tema. Por eso veremos a ver qué pasa el 23. Vamos a ir insistiendo con este tema. Yo imagino que estarán trabajando ya para ver qué resuelven para ese día, porque alguna respuesta... Esta reunión la ha pedido la oposición. El oficialismo ha dicho que está dispuesto a debatir, pero no va a bajar, que va a bajar seguramente cuando ponga el quórum desde la oposición. Veremos si así sucede, porque la semana que viene no hay campaña electoral no arranca ya, así que se supone que están dados los tiempos como para que puedan llegar a avanzarse, y es una cosa que está esperando la sociedad. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar también la palabra del diputado Aldo Leiva, del Frente de Todos de la provincia del Chaco, que decía que había que intentar leer la realidad y de esa forma también llegar a un acuerdo. Si por mí fuera, hubiese sesionado como corresponde todos los meses, toda la semana, pero insisto con esto, la realidad nos marca otra cosa, y al haber números tan ajustados como hubieron, seguramente van a tallar otros intereses que a veces en lo personal
yo tampoco entiendo esas cuestiones del por qué no se avanzan con los temas que la sociedad está demandando de parte de los dirigentes políticos. Por ahí seguramente se interpreta de determinada forma porque todo el mundo repite esa muletilla de que queremos trabajar para la gente, queremos legislar para la gente, queremos ir porque para eso la gente nos paga. Pero ustedes, como conocedores del tema también, van a convenir conmigo que la mayoría de las veces eso no sucede, salvo en raras excepciones. Y acá hay que analizar este contexto. Las dos fuerzas más votadas ayer fueron la de los halcones y ultra halcones, sí. Así que se va a hacer más difícil ahí. ¿Con qué halcón se habla para poder o sea, no imagina, sesionar? No, puede llegar a ocurrir que sí, pero hay que ver, insisto con esto, hay que leer la realidad también, y la realidad nos marca que hay que acordar con algunos de los halcones. Bueno, para alguna manera también intentar llegar a un acuerdo, esto que decía, ¿no? Acordar con los halcones para poder tener el consenso lo más rápido posible y, como vos decías, José, ya ir con una carpetita, con algo armado, vamos a decirlo así, previo a lo que sería una sesión, ¿no? Para no tener que demorar tanto ni hacer todo mucho más burocráticos, ¿no? Claro, si porque la Cámara se puede constituir en comisión y avanzar con el debate, pero eso no pasa nunca. Puede llegar a pasar, sí, obviamente, pero en general no es lo habitual, y menos con un tema tan especial como este. Seguramente entonces ya está habiendo contactos entre todos los actores para ver qué es lo que van a hacer ese miércoles. Porque aparte, decimos, por los firmantes, claramente el número está para tener el quórum. Seguramente el oficialismo estará presto a bajar cuando se consiga el quórum y veremos a ver si sale. Pero me parece que la postura creciente en uno de los sectores, en los halcones que mencionaba el diputado Leiva, es avanzar con la derogación directamente, y ahí no sé si tendrán el número. Muy bien. Bueno, habrá que ver también quién hablaba al respecto del diputado Carlos Selva, del Frente de Todos. Obviamente este tema lo vamos a seguir hablando, lo vamos a seguir desmenuzando. No queda simplemente con un veremos, sino que lo vamos a trabajar, lo vamos a analizar. Y por supuesto que se espera por parte de todos los que alquilamos, digo, yo también alquilo, a mí también me interesa el tema. Así que, por supuesto, hablarlo puntualmente con los legisladores que son los encargados de finalmente sancionar este proyecto de ley. Quien también se expresó al respecto fue el diputado Carlos Selva, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y tomando una postura clara dentro de este tema. Yo creo que el Congreso lo que no puede tener es sin una sola posición que defina, porque genera más conflictividad de lo complejo que es el tema. O sea, no te voy a dar una sola definición, te voy a decir, en la discusión está actualización, plazo de los contratos y fechas de actualización. Ese es el tema de fondo, más allá de la particularidad. Hay gente que sostiene que fue un error salir del Código Civil, que lo establecía. Sí. Hay gente que respalda sectores de ambos, del sector de los inquilinos, que respaldan la ley como está. Eso ha traído consecuencias sobre el mercado, eso es innegable. Bueno, la posición nuestra es tratar, obviamente, de que defender los sectores de los inquilinos. Tampoco podemos negar de que cada vez está siendo más complejo alquilar porque, vivimos en una democracia y lo que no hay, digamos, la potestad sobre el uso de sus bienes, nadie se lo puede decir a la gente. O sea, cada cual define de qué forma quiere manejar sus propios bienes. Entonces, esto ha traído complicaciones. Por eso, vuelvo a Meli, yo estoy de acuerdo que se tenga que tratar, y no tengo una posición de mi bloque, yo estoy de acuerdo que se tiene que tratar y se tiene que resolver. La respuesta nunca va a satisfacer a los dos sectores, pero hay que buscar un punto intermedio y no negar de que realmente ha traído complicaciones la ley que está sancionada. La realidad, y aceptando, ¿no?, que es lo que realmente está pasando con esta ley, que se ha dado muchas vueltas, se ha intentado buscarle el punto en común, pero obviamente que hay mucho para, en este caso, trabajar con respecto a los intereses y a los puntos comunes a nivel económico que tienen que tener las partes.
Bueno, también hablaron al respecto el diputado Agustín Fernández del Frente de Todos de Tucumán, y en este caso hablando sobre la política habitacional trabajada en el último tiempo. Nosotros, digamos, tenemos la falencia, no creo que con los mismos números de capital o de otros grandes centros urbanos, pero la falencia habitacional, digamos, en la provincia de Tucumán no es la excepción, existe. Hemos, en este último periodo de gobierno, construido más de 3.500 viviendas con la reactivación de programas que venían como Manantial Sur en nuestra provincia. Es un número importante que en un anterior contacto creo que habíamos hablado que reactivó mucho, digamos, el tema de la mano de obra con la gente de UOCRA trabajando en este sentido, pero las falencias habitacionales siguen existiendo. Es una demanda de todas las ciudades que esperemos, digamos, poder seguir construyendo estos núcleos habitacionales. Para muchas personas significan mucho, así que esperemos que la política del gobierno nacional en estos últimos meses, en estos últimos tramos, sigan mandando, digamos, los fondos necesarios para poder terminar estas obras, muchas de las cuales estaban inconclusas desde el gobierno anterior. Bien. Bueno, hablando por supuesto de cómo fue el tema de la construcción de las viviendas y qué es lo que está pasando en Tucumán, pero sin dejar de lado lo que ha sido la demanda, porque obviamente es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? A mayor demanda, bueno, se espera que haya oferta. El tema es que no hay oferta y la demanda aumenta, y ¿quién tapa esos baches? Sí. Caemos nuevamente en la cuestión del déficit habitacional. Sí. Que eso es y una al cuestión haber recurrente. mucha demanda y poca oferta, es que, con el panorama económico que tenemos, es que, bueno, terminamos pagando cosas impagables que si lo paga uno, lo va a pagar otro y otro y otro. Entonces, ¿cómo frenamos esto? Sí, recuerdo yo que... Porque si vos no tenés dónde poner la cabeza, dónde vivir, te dicen, no sé, son 200.000 pesos al mes. Y sí, Claro. pero ¿cómo hago para pagar? Tengo que ajustarme el cinto a más no poder, voy, lo pago y después es más, y a los 6 meses es más, y es más. ¿Y cómo frenás? Claro, así es. Realmente es muy difícil. Y ahí es también cuando hay que ponerse una mano en el corazón y decir, bueno, lo que a mí me sirve para el bolsillo, pero también a ver, como legisladores, ¿qué estamos haciendo para que la gente no la pase tan mal? Perdón, se me fue el último tape que me habían dicho. Nos vamos. Se terminó, pero hacemos un repaso. ¿Cómo viene la agenda de esta semana? Yo sé que vos estás en Tuti. En principio... Paso. Teníamos una discusión, pero sí con Lu, a ver si iba a haber o no convocatoria a juicio político para esta semana. Yo insistía en que no me parecía. La veo difícil. No me parecía. La veo difícil pensando en lo que estamos pasando a nivel político y también en lo que pasó en la última cita, en la última conversación y debate e ida y vuelta, reunión por coparticipación. Yo creo que esta semana es como suele suceder, que no habrá mayor actividad, habrá preparativos de lo que pueda suceder, no solo por esa comisión, sino para otras comisiones que pueda haber la semana que viene, aprovechando la eventual sesión que habría el miércoles que viene, pero seguramente se aprovechará para ir convocando a comisiones. Veremos si el martes venidero hay de juicio político y otras comisiones para avanzar con otros dictámenes. Muy bien. Momento de la despedida. Gracias por ser parte del resumen. Una vez más, nos vemos mañana. Chau, chau.